Notemos aquí el Señor habla ahora, en el resto de este capítulo, nos habla de dos puertas, nos habla de dos clases de fruto, nos habla de su juicio y termina hablándonos de los dos cimientos. Brevemente veremos este pasaje. Entrad por la puerta estrecha. Esa es la puerta de justicia. Esa es la puerta que ilustra la justicia de ese reino. No es fácil practicar la ética que el Señor demanda. Es mucho más fácil seguir la corriente del mundo. Es mucho más fácil seguir el camino de Satanás. Es mucho más fácil desobedecer la palabra de Dios. Pero los resultados, por supuesto, serán funestos si hacemos eso. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. La otra puerta, la puerta de la injusticia, la puerta de la indiferencia, la puerta que no es la puerta del reino del Señor, lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella, porque es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, notemos, y son pocos los que lo hallan. ¿Qué nos acaba de decir el Señor en el versículo 7? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. El que busca esa puerta estrecha, la puerta para entrar a ese reino, la va a hallar. Buscad y hallaréis. ¿Por qué es que estos judíos, fariseos, escribas, saduceos, etcétera, por qué es que no habían encontrado esas puertas? Sencillamente no la estaban buscando. ¿Y por qué no la estaban buscando? Porque no estaban interesados en buscarla. ¿Y por qué no estaban interesados en buscarla? Porque sus corazones estaban endurecidos. Y porque sus corazones estaban endurecidos y se habían apartado de la palabra de Dios, juicio vendría sobre ellos, como veremos que el Señor lo pronuncia aquí en un momento. Versículos 15 en adelante, guardaos de los falsos profetas, esos que estaban enseñando mal al pueblo, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Dos clases de frutos. ¿Acaso se cosechan uvas de los espinos o higos de los abrojos? La respuesta ahí es no. Así también todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. Esos fariseos, esos escribas, esos saduceos estaban dando frutos malos, y el fruto es malo porque la raíz es mala. Nunca el fruto es mejor que la raíz. Es la raíz la que determina el fruto. Y es por eso que lo que el Señor demanda para que una persona pueda entrar en ese reino es el nuevo nacimiento, una nueva vida, una raíz que puede producir fruto que glorifica a Dios. Así también, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Importante es eso. Por sus frutos los conoceréis. Ese fruto es una expresión de lo que es la raíz. Cuando hacemos obras para glorificar a Dios, esas obras tienen que ver con la fe del creyente. Por eso es que fe y obras están unidos. Es una unidad, como el cuerpo y el espíritu forman una unidad. Notemos lo que dice el Señor, versículos 21 al 23. Estos versículos, esos tres versículos son muy importantes. No todo el que me dice, Señor, Señor, notemos el verbo en futuro, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué futuro? Porque ese reino no había sido establecido todavía. Sería establecido en el futuro, en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo ahí, lo que vale no es decir, lo que vale es hacer. No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, pero aquel que hace la voluntad de mi Padre, porque el que hace la voluntad de mi Padre ya me ha dicho, Señor, Señor. El hecho de que ha realizado, ha ejecutado la voluntad de mi Padre, ya significa que me ha reconocido como Señor. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, sea hecha tu voluntad en la tierra,
así como está siendo hecha en el cielo. De modo que el que hace la voluntad del Padre reconoce que ese Padre es soberano. Algo más, dice en el versículo 22, muchos me dirán en aquel día. Y ese aquel día tiene que ver con el día de esa tribulación. Solo menciono los pasajes, Isaías 2, 11 al 17, Isaías 4, 2, Isaías 10, 20, Jeremías 49, 22, Zacarías 14, versículos 6, 20 y 21. Esa expresión, aquel día, se refiere a ese tiempo de juicio que vendrá y afectará a la nación de Israel y a todas las naciones del mundo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. La gente hoy está entusiasmada porque oye por ahí que gente hace milagros y que hacen esto, y ya la gente cree, todo aquel que haga un milagro ya tiene que ser de Dios. Y si habló en una lengua extraña, ya tiene que ser de Dios. Y si un enfermo fue sanado, ya tiene que ser de Dios. Y si se hizo una gran obra, ya tiene que ser de Dios. Notemos esto. Le dirán al Señor, 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 ¿no profetizamos en tu nombre? Y la respuesta es, sí, es verdad, profetizasteis. ¿Y no echamos fuera demonios? Sí. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, nunca os conocí. Aunque hicisteis estas cosas, pretendíais hacerla en mi nombre, pero no fue en mi nombre. Usasteis mi nombre. Usasteis mi nombre como una cortina, como una mampara, como un tabique para protegeros, pero no lo hicisteis en mi nombre. Entonces les diré claramente, nunca os conocí, apartaos de mí. Notemos ahí dice, hacedores de iniquidad. La palabra iniquidad ahí en el original es la palabra anomia, que significa no o sin, nomos ley, sin ley. Estos eran gente, estas son personas fuera de la ley. Fuera de la ley. ¿Qué significa eso, fuera de la ley? Que se han salido del círculo, del marco de la ley de Dios. De la palabra de Dios, de la ley y de los profetas. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor aquí? Dándole a estos israelitas, judíos, fariseos, saduceos, escribas, la interpretación correcta de ¿qué? De la ley mosaica. Esa ley que ellos abandonaron. Esa ley que refleja el carácter de Dios. Esa ley que indica la ética que Dios demanda de los ciudadanos del reino. Por eso le llama hacedores de iniquidad. Y luego termina el capítulo hablando de los dos fundamentos. Todo aquel, pues, que me oye estas palabras que ha dicho en los capítulos 5, 6 y 7 de este Evangelio, y las pone por obras, porque eso es lo que el Señor quiere. No todo aquel que me dice Señor, Señor, sino el que hace. El que oye estas palabras, como dice Santiago, notemos que Santiago copia aquí estas expresiones del Señor. Santiago habla de aquel que es oidor de la palabra, oidor olvidadizo, y aquel que es hacedor de la palabra. Todo aquel pues que me oye estas palabras y las pone por obra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, embistieron contra aquella casa y no cayó porque había sido cimentada sobre la roca. Pero el que oye estas palabras y no las pone por obra, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, dieron con ímpetu en aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se quedaba atónita de su doctrina. ¿Sabéis lo que hacían los fariseos y los escribas? Cuando enseñaban decían, el doctor fulano de tal dijo tal cosa, y el doctor mengano dijo tal cosa, y Cristo nada de eso. La ley dice esto, y yo os digo. La ley dice esto, y yo os digo. La ley dice esto, y yo os digo. Y estos hombres estaban atónitos, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Esa es la enseñanza de la palabra.
Y en esta noche somos retados a vivir y a hacer lo que enseña esa palabra. Y debemos de dar gracias a Dios que nos ha dado una palabra tan maravillosa y una tan especial y un Espíritu de Dios que nos enseña esa maravillosa palabra.